Bueno, ahora sí. Bueno, ya empezamos a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última clase de nuestra materia Fundamentos Cognitivos para la Educación Matemática de la Licenciatura en Educación Matemática de la LEM y a todo el mundo que quiera o se interese por la teoría de los campos conceptuales de Vergniaud, que es el tema de esta conversación. Bueno, yo tuve la suerte desde hace mucho tiempo, conocí a Vergniaud en el 2006, jugando el famoso juego del caballo, y desde ahí tuve la suerte de estudiar con él, de trabajar con él y de verlo hasta la pandemia todos los años. Así que para mí es una de las grandes oportunidades de mi vida haber conocido y que Vergniaud sea el ser humano que es y que haya ayudado tanto a mí, a toda la gente del grupo. O sea, es un gran ser humano, aparte de un gran psicólogo. Dos frases de Vergniaud fundamentales, la pensée est opportuniste y la pensée fait feu de tout bois, que quiere decir el pensamiento es oportunista y el pensamiento hace fuego con cualquier madera. Y eso bien que lo sabemos los profesores. Vergniaud es investigador emérito en la actualidad del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, conocido como CNRS, o sea, el CONICET, el homólogo del CONICET, pero de Francia, donde ha sido director, integrante del Consejo de Administración y del Consejo Científico. Vergniaud es además doctor honoris causa por la Universidad de Ginebra desde el año 1995. Es miembro, como creo que ya les dije en la charla de consulta, de la Academia de Ciencias Psicológicas de Rusia desde el año 1996 y es doctor honoris causa, entre otras universidades, por esta universidad, por nuestra universidad, desde el 2011. A Vergniaud se lo considera el fundador de la didáctica de las disciplinas en Francia, específicamente de la didáctica de las matemáticas y de la didáctica profesional. Su obra ha sido publicada en alemán, en inglés, en chino, en español, en francés, en italiano, en polaco, en portugués y en ruso. Vergniaud se caracteriza por unificar o por amigar o por considerar conjuntamente y tomar lo que él considera más apropiado de cada una de su maestro, su director de tesis, Piaget, y también de la teoría de Vygotsky. De Piaget toma principalmente el concepto de esquema, al que lo profundiza, lo define mejor y lo reformula. Y de Vygotsky adopta la importancia de la interacción social, del lenguaje y de la simbolización. Justamente Vergniaud considera que el profesor tiene un papel mediador que no tiene que ver tanto con la interacción en el aula, sino con la responsabilidad que tiene que asumir el profesor al elegir las situaciones a las que los estudiantes se van a enfrentar y prever cuál es la relevancia de esas situaciones. Una cosa muy importante que él toma de Piaget es la postura genética y el hecho de que los alumnos van a dominar un campo conceptual, o cualquier persona, no solo los alumnos, van a dominar un campo conceptual a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. Vergniaud ha hecho aportes a la psicología, a la pedagogía y a la didáctica. Como dijimos ya en varias oportunidades, la suya es una teoría pragmática del desarrollo mediante la conceptualización de lo real. Que sea una teoría pragmática supone que se le va a dar mucha importancia a la acción, a las consecuencias de la acción y a la funcionalidad
de la acción, es decir, a que la acción humana es fundamentalmente guiada por las consecuencias que tiene y por la utilidad justamente de esa acción. Sin que, por supuesto, esta sea una posición utilitarista, pero sí la praxis tiene un gran peso en estas concepciones. Vergniaud decide abandonar la tesis piagetiana de la generalidad de dominio y también los modelos lógicos de desarrollo cognitivo. Esa es una diferencia fuerte con su maestro. Y además explora las coincidencias y las diferencias, como ya les dije, entre las obras de Piaget y de Vygotsky. Hay un libro que está en francés y bastante mal traducido al portugués, donde él aborda eso, que salió publicado en Francia por la editorial Hachette en el año 2000. Él sustituye la interacción sujeto-objeto por la interacción dialéctica esquema-situación. Y ahora, después vamos a ver un poco mejor qué significa eso. Y introduce nociones que van a ser muy importantes para nosotros. La noción de conceptualización, la noción de simbolización, el papel del lenguaje, las relaciones entre la representación y la conciencia y la noción de competencia. Yo diría que la de Vergniaud es casi en exclusiva la única teoría sobre la competencia o sobre la noción de competencia. Él, además de eso, al inventar o concebir la idea de invariante operatorio, recreó la noción piagetiana de esquema. Que el invariante operatorio no era parte de la definición de Piaget de esquema. Es más, Piaget toma la definición de esquema de Kant, pero nunca estableció con claridad qué era un esquema, qué partes tenía, por ejemplo. A su vez, esta distinción entre dos formas del conocimiento que son dialécticas y que están en permanente interacción, como son la forma operatoria y la forma predicativa, también contribuyen mucho al desarrollo de la noción de competencia. En lo que se refiere a la didáctica científica, él extendió la didáctica a los adultos, no solo a la enseñanza de los párvulos o de los niños y de los adolescentes. Y también a lo que significa el aprendizaje de conceptos en un dominio específico dado y en distintas instituciones sociales, como son la escuela, el trabajo y el ámbito de la profesionalización o de la formación profesional. De allí que sea uno de los padres también de la didáctica profesional. Él establece que cada dominio de conocimiento requiere procesos de conceptualización que son propios de situaciones que tienen que ver con ese dominio y que convocan, que llaman, que requieren desde un punto de vista pragmático ciertas formas de actividad. Con relación al papel que Vergniaud le asigna a la relación entre los aspectos cognitivos y los aspectos didácticos, él considera que, y esta es una posición muy vygotskiana, que para que haya desarrollo cognitivo en un cierto dominio, es necesario que existan procesos de enseñanza en ese dominio. Así entonces, para Vergniaud, la didáctica es el estudio de los procesos de transmisión y de apropiación de los conocimientos, teniendo en cuenta los contenidos específicos que dichos conocimientos poseen. Aquí tenemos entonces la importancia de la noción de campo conceptual. Para Vergniaud, el conocimiento está organizado en campos conceptuales. Y la idea es que un sujeto va a dominar progresivamente un campo conceptual a lo largo de un periodo de tiempo largo.
y lo va a hacer a través de la experiencia, de un campo de experiencias que tiene el sujeto y del aprendizaje. Por campo conceptual, dice Vergniaud, yo entiendo a un conjunto informal y heterogéneo de problemas, situaciones, conceptos, relaciones, estructuras, contenidos y operaciones de pensamiento que están conectadas unas con otras y que son susceptibles de ser entretejidas durante el proceso de adquisición. Y el hecho de que sea informal tiene que ver a que se refiere a una gran variedad de situaciones que no son exclusivamente escolares o que no son exclusivamente las que están en los libros, sino que tienen que ver con lo que Habermas denomina el mundo de la vida de las personas. El campo conceptual es entonces un conjunto de problemas cuyo tratamiento convoca una serie de procedimientos y de representaciones de distinto tipo que están estrechamente relacionados. Un campo conceptual, por momentos, él establece que es un conjunto de situaciones que para dominarlo, para tener un desarrollo importante de un campo conceptual, requiere también dominar conceptos de distinta naturaleza. El campo conceptual es un constructo teórico, lógicamente, y es una unidad de análisis que va a permitirle a Vergniaud dar sentido a las distintas dificultades que se observan en la conceptualización de lo real, siendo la conceptualización de lo real la esencia del desarrollo cognitivo. Y en esto también Vergniaud es muy piagetiano, ¿no? El sujeto se desarrolla cognitivamente porque está en contacto con el mundo. El dominio de un campo conceptual, entonces, no va a pasar, como ya dijimos, ni en unos meses ni en unos años. En la clase de consulta hablamos, por ejemplo, del largo tiempo que lleva el desarrollo del campo conceptual de la proporcionalidad y que uno encuentra adultos que no han terminado el desarrollo, por ejemplo, de este campo conceptual. Y a su vez, también es importante tomar en cuenta que no sirve para nada evitar las dificultades conceptuales, sino que para que las dificultades conceptuales puedan superarse, es importante que éstas se encuentren en el proceso de desarrollo y de escolarización también y de enseñanza, pero esto no ocurre de una sola vez, de un solo golpe. La noción de situación es muy importante en la teoría de Vergniaud, y él dice que es una influencia que él le reconoce a Guy Brousseau, pero que su idea de situación es como mucho más preliminar y no tan desarrollada como la idea de Brousseau. Para él, la idea de situación se parece más a la idea de tarea, ¿no?, que usamos en la teoría antropológica. Entonces, ¿qué es una situación? Una tarea. Saltar una valla es una situación y una tarea. Podar una viña, manejar un automóvil, resolver una ecuación de primer grado con dos incógnitas, o con una incógnita, o una ecuación cuadrática, o una integral, o lavarse los dientes. Toda situación compleja puede entonces, para Vergniaud, considerarse como una combinación de tareas para las cuales es importante conocer cuáles son las características esenciales de esa tarea, la tipología de la tarea y las dificultades que va a entrañar la tarea para un cierto sujeto. También para Vergniaud, una situación es una mise en scène, una puesta en escena interesante y rica. Y
En realidad es importante que, por ejemplo, él se diferencia de Brousseau en la distinción que Brousseau hace entre lo didáctico de una situación diseñada para enseñar y lo adidáctico. Porque para Vergniaud lo adidáctico no existe desde el momento en que el profesor, aunque se permanezca adidáctico, no intervenga en la situación, ya intervino cuando la eligió y cuando la diseñó. O sea, el profesor, su principal acto de mediación, como ya dijimos antes, es elegir las situaciones. Por otro lado, las situaciones son tipológicas, es un tipo de situaciones lo que interesa, como si fuera un tipo de tarea, ¿no? La noción de esquema, entonces, va a ser también una noción crucial para entender el desarrollo cognitivo. ¿Y qué es el desarrollo cognitivo entonces? Es el desarrollo de un repertorio muy vasto, muy grande de esquemas. Y para Vergniaud es importante distinguir entre la conducta observable y la actividad. La actividad de un sujeto en una situación puede cambiar, pero hay algo que no cambia cuando un sujeto enfrenta un cierto tipo de situaciones. Y lo que no cambia es la organización de la actividad. Entonces, Vergniaud va a llamar esquema, va a dar como definición de esquema, va a decir que un esquema es la organización invariante de la actividad para un cierto tipo o una cierta clase de situaciones. Lo que no cambia entonces es el esquema. La actividad cambia, pero la organización de la actividad no. Entonces, un esquema, va a decir Vergniaud, es, por ejemplo, va a dar 4 definiciones de esquema. Un esquema es una totalidad dinámica funcional. O sea, un esquema es un sistema. Un esquema es una organización invariante de la conducta para una cierta clase de situaciones. Lo que es invariante es la organización de la actividad, pero no la actividad en sí. Un esquema es una función que toma sus valores de entrada dentro de un espacio temporalizado de n dimensiones y que produce sus valores de salida dentro de un espacio igualmente temporalizado de n' dimensiones. Y n y n' son muy grandes. Y finalmente, la definición de esquema que tal vez más nos sirve o que mejor nos permite entender es la definición por componentes. Un esquema es la organización invariante de la conducta para un cierto tipo de situaciones y entonces tiene los siguientes componentes. Los invariantes operatorios, que son los teoremas en acto y los conceptos en acto. Las metas y anticipaciones, o sea, en todo esquema uno tiene una meta. No hay esquema sin la necesidad de lograr algo. Aquí tenemos la cuestión del pragmatismo, ¿no? De lo que hablamos, de una teoría pragmática. Y también los esquemas permiten anticiparse a lo que va a suceder en una situación. Los esquemas tienen reglas de acción, es decir, si hago esto, va a pasar esto. Y los esquemas también tienen que tener alguna forma de generar nuevas proposiciones que en general son nuevos teoremas en acto para el sujeto, que son inferencias. Como dijimos, para Vergniaud la relación dialéctica o la adaptación no se da entre el sujeto y el objeto, sino entre la situación a la que se tiene que enfrentar un cierto sujeto y un esquema. Entonces, hay una relación dialéctica entre situaciones y esquemas. Unas no pueden existir sin las otras. Es decir, yo no voy a desarrollar mis esquemas para el tratamiento de un cierto campo conceptual, pongamos por caso la proporcionalidad, si no estoy expuesto a las situaciones correctas. Y viceversa. Hay esquemas
porque hay situaciones, y hay situaciones que se dicen, que son específicas de ciertos esquemas. Las situaciones y la actividad, entonces, del sujeto en una cierta situación se refieren a un aspecto inmediato de la conceptualización, ¿no? Pero la conceptualización no tiene que ver solo con cuestiones inmediatas, también tiene que ver con cuestiones a largo plazo. Entonces, es justamente el hecho de que los esquemas se desarrollan lo que permite al sujeto dominar un cierto campo conceptual. Por eso es importante lo que Vergniaud llama la variedad y la historia en el desarrollo de un campo conceptual. Variedad de situaciones a lo largo del tiempo. Como siempre insiste, pueden ser años o decenas de ellos. El desarrollo, entonces, de las competencias evidencia que existen muchos conocimientos implícitos en la acción. Por eso es que yo insisto tanto, y Vergniaud en mi libro, sobre el hecho de que no se puede hacer un test para medir las competencias, porque hay una gran parte de conocimiento que no se expresa verbalmente, porque directamente es difícil o directamente imposible hacerlo. Valga nuestro pequeño homenaje, la obra, digamos, la capacidad genial de Maradona para jugar al fútbol, siendo en un día tan especial en el que él ha dejado, ¿no?, este mundo, es imposible de transferir. Es imposible de transferir porque si fuera fácil de transferir, bueno, ¿cuántos como él hubiera habido? Y Maradona hay uno solo, ¿no? Entonces, no puede, además, aunque hubiera escrito un libro sobre cómo jugar como jugaba, seguramente hubiera podido enseñar algo con eso, pero nunca hubiera podido generar una competencia similar a la de él. Las palabras, entonces, no permiten dar cuenta, solo las palabras, no es que no permiten nada las palabras, pero las palabras están sobrevaloradas en muchos casos, sobre todo en la escuela, en términos de conocimiento. Las palabras no dan cuenta del conocimiento operatorio que se pone en la acción en una situación. Entonces, la acción operatoria, la acción en la situación, es tan importante para la conceptualización como lo es el uso de significantes, es decir, de sistemas de representación explícitos. Entonces, hay dos formas del conocimiento, como ya dijimos, en interacción. Una es la forma operatoria del conocimiento que permite actuar en situación, y otra es la forma predicativa, que es la que permite enunciar las relaciones entre los objetos. Estas formas no son excluyentes y están siempre en permanente interacción. La enseñanza es muy importante en el proceso de conceptualización. La enunciación, o sea, la forma predicativa, también es muy importante en el proceso de conceptualización. Pero las dificultades de los alumnos en el aprendizaje de la matemática, por mencionar alguna ciencia, no se deben solo a la complejidad de las situaciones y de las operaciones de pensamiento que necesitan los estudiantes poseer para tratar con las situaciones, sino también a la complejidad que tiene el sistema de representación propio de las matemáticas, ¿no? Y no voy a decir lenguaje porque no es, el sistema de representación no debe confundirse con el lenguaje. Y aquí hay un punto crucial para mí que destaca Vergniaud. Muchos investigadores y muchos docentes piensan que la única dificultad que tienen las matemáticas es el lenguaje, está en el lenguaje. Pero resulta
que es importante que nos demos cuenta que las matemáticas no son un lenguaje, son mucho más que un lenguaje, son un conocimiento. O sea, no podemos reducir la matemática al sistema simbólico. Entonces, esta confusión persiste y genera todos los desaguisados en torno a la matemática que conocemos, o buena parte de ellos. Y no es solo una confusión que pueden tener los profesores de a pie, la tienen incluso psicólogos muy connotados, la tienen incluso matemáticos, que ven a las matemáticas como un lenguaje y no como un conocimiento. Y cuando decimos como un conocimiento nos referimos a que si la vemos como un lenguaje, solo tenemos una parte, que es la forma predicativa de las matemáticas. Pero hay un mundo operatorio por debajo y probablemente implícito que también es parte de ese conocimiento. Y acá viene otra vez la cuestión pragmática. La forma operatoria y la forma predicativa no se desarrollan en continuidad. No es que primero tenemos que tener la forma operatoria y necesariamente después viene la forma predicativa. No, podemos tener la forma operatoria y nunca llegar a la forma predicativa. Y mucho menos esos procesos ocurren simultáneamente. La noción de invariante operatorio entonces es consustancial a la forma operatoria. Y ahí tenemos también una parte de la piedra angular de la TCC. Los teoremas en acto, ¿qué son? Son proposiciones que el sujeto que conoce da como verdaderas. No significa que son absolutamente verdaderas, pero sí tienen el estatus lógico de una proposición, de una afirmación, de la que se puede predicar la verdad o la falsedad. Pero desde el momento en que un sujeto usa un teorema en acto, es porque para él ese teorema es verdadero. ¿Y qué es el concepto en acto? El concepto en acto es un objeto, un predicado o una categoría de pensamiento que es considerada pertinente, o sea, funcional, y otra vez el pragmatismo de la teoría, lo vemos aquí, por un sujeto en una cierta situación. Entonces, los conceptos en acto no tienen valor de verdad, simplemente son o pertinentes o no pertinentes. Y los teoremas en acto sí pueden tener un valor de verdad que puede ser verdadero o falso para el sujeto. Pero es importante que también hay una relación dialéctica entre los teoremas en acto y los conceptos en acto. ¿Por qué? Porque no hay proposiciones sin conceptos y tampoco conceptos sin proposiciones. Con relación a esto, un concepto en acto es muy importante que entendamos que no es un concepto científico, porque el concepto científico es explícito, está bien definido. Un teorema en acto no es un teorema científico a menos que el teorema en acto se vuelva explícito. No es que un teorema en acto, un teorema científico, por supuesto, tiene su origen en un teorema en acto. Pero lo que ocurre es que sí o sí los conceptos y los teoremas científicos son explícitos. Pero esto no son excluyentes los teoremas en acto y los conceptos en acto con los conceptos científicos. Todo concepto científico alguna vez fue un teorema en acto y un concepto en acto. O sea, todo concepto científico tiene su origen en invariantes operatorios. Y, lógicamente, entonces, los invariantes operatorios, teoremas en acto y conceptos en acto, progresivamente pueden volverse o transformarse en teoremas y conceptos científicos. La cuestión es tan delicada y tan compleja de cómo los invariantes operatorios pueden evolucionar, que si nosotros pensamos en el mundo de los invariantes operatorios o en el conjunto total de los invariantes operatorios, que yo he diagramado aquí, de todo ese mundo tenemos un grupo de invariantes que señalo con rosa, que son conscientes.
Pero dentro de los que son conscientes, pueden ser conscientes, pero tenemos un grupo de invariantes que son explicitables. ¿Qué quiere decir que son explicitables? Que si el sujeto quisiera, los tiene disponibles para explicitarlos. Pero observen que tiene otro montón que no son explicitables. Los tiene, pero no los puede expresar. Luego, dentro de los explicitables, tenemos un conjunto de invariantes operatorios que están explícitos, ¿sí? Que son explícitos, que la persona los dispone directamente de manera explícita. No es que si quisiera, si se pusiera en ello, podría explicitarlos, como el caso de los explicitables. Y finalmente, esta pequeña nuececita que está acá, o este pequeño óvalo, representa a los invariantes operatorios que llamamos formalizados, o sea, que dentro de un campo conceptual están expresados con la formalidad y con el sistema de representación requerido dentro de ese campo. Observen que si pensamos en la matemática, entonces, todo este mundo se le puede reconocer a las matemáticas, pero los invariantes formalizados recién forman esta pequeña parte y todo lo demás también existe en el campo conceptual de las matemáticas. Examinemos un poco más de cerca la idea de actividad. ¿Qué es la actividad? ¿Qué componentes tiene la actividad para Vergniaud? Para Vergniaud, que fue mimo, empezó a estudiar en la escuela, empezó a estudiar en teatro y luego decidió irse por la psicología cuando era muy jovencito. Los gestos son algo muy importante. Y él dice, el pensamiento es un gesto. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay una profunda interacción entre lo que se piensa y el cuerpo, o mejor dicho, que es imposible escindir lo mental del cuerpo, de lo físico, de lo corporal. Esta es una tradición en la que Vergniaud abreva, por supuesto, en oposición a Descartes, en oposición a Descartes, al Descartes de la geometría analítica, ¿no? A un genio total, pero acá él distinguía entre, con el cogito ergo sum, pienso, entonces soy, él distinguía entre un mundo mental, ¿no? Que lo ubicaba en la cabeza, y el cuerpo. Y para Piaget, para Vergniaud, para Vygotsky, existe una unión total. Para el filósofo Spinoza, ¿no? Va a cambiar la frase de Descartes. Ya no, para los que hacen neurociencias, la frase no es pienso, entonces existo o soy, sino es siento, luego soy. Si no tuviéramos un cuerpo, no podríamos generar una mente, ¿no? Esta es la idea. ¿Qué otra cosa es la actividad? La acción concreta y la acción mental también. La selección de información, o sea, ¿qué elige el sujeto como relevante de una situación? Porque uno cuando está frente a una situación elige qué es lo que importa y lo que no importa. Y eso no es universal. Profesores de matemática cuando dicen, ay, estos estudiantes no entienden las consignas. Y no entienden lo que ustedes quieren que entiendan, pero una consigna es un mundo infinito que se relaciona con otro infinito, que es el campo de experiencias de una persona. Entonces, ese famoso no entendimiento de las consignas es lo más natural que puede ocurrir. Los invariantes operatorios forman parte de la actividad. Las reglas de acción y los mecanismos de control que el sujeto tiene para saber si las cosas le están funcionando o no le están funcionando. Y acá otra vez tenemos esta cuestión del pragmatismo, ¿no? De juzgar el suceso de una acción y de continuar o de decidir el curso de acción a partir de cómo van las cosas, por las consecuencias de la acción. Entonces, para Vergniaud es importante que entendamos que la actividad, como involucra los gestos y el pensamiento, y que es un gesto,
La actividad es mucho más que la conducta observable. La conducta observable es solo la parte que vemos de la actividad. Y al analizar el comportamiento matemático, entonces, o sea, la actividad matemática, hay que examinar toda la actividad representacional que está en su base. Y el concepto de esquema, entonces, con los invariantes operatorios y con que contienen toda la parte implícita de la actividad, permiten un poco abarcar o entender este problema. Entonces, Vergniaud también hace una distinción entre el conocimiento explícito y el conocimiento implícito. Y entonces, para Vergniaud, la escuela subestima y sobrevalora y deja de lado el conocimiento implícito de los alumnos y sobreestima el conocimiento explícito. Ya hemos considerado esto. Este es el famoso, si no me lo podés explicar, es que no lo sabés. Y, digamos, el problema no es ese. El problema es que es posible que lo sepas, aunque no me lo puedas explicar. El problema es considerar que la recíproca de eso es falsa. Sin embargo, una parte enorme del conocimiento que tenemos es implícito, no lo podemos poner en palabras. Hay un abismo, dice Vergniaud, hay el cañón del Colorado, el cañón del Atuel, entre la acción y la formalización de la acción. Es decir, hacemos muchísimas cosas con los invariantes operatorios y quizás no somos capaces de expresarlos. Es normal entonces que el alumno continúe usando conocimientos implícitos al mismo tiempo que va quizás logrando explicitar algunos. Y es muy importante no confundir, que es lo que acabo de decir, ¿no? Si lo sabes, entonces lo tienes que poder explicar. Eso es confundir la forma predicativa con la conceptualización. Otra cosa muy interesante de la teoría de Vergniaud es para mí su definición de concepto, no de concepto en acto, sino de concepto. Y otra cosa muy interesante es que esta definición, como la definición de esquema, en su teoría, como corresponde a una buena teoría, es universal. Vergniaud no va a distinguir como hace Vygotsky entre los buenos conceptos y los malos conceptos, o los conceptos, digamos, no plenamente conceptos. El proceso es el mismo para los buenos, que serían los científicos, y para los conceptos, o mejor dicho, para lo que Vygotsky va a llamar, lo que Vygotsky va a llamar que no son los verdaderos conceptos y que no se desarrollan hasta la adolescencia. Un concepto, entonces, es un sistema, no se aprende solo. No puede considerarse de manera trivial y mucho menos reducirse a su definición. El significado, entonces, depende del uso de un concepto en diferentes situaciones y problemas. Fíjense que la aplicación es lo opuesto de esta idea. En la aplicación se supone que el uso ya se conoce. Y acá lo que estamos diciendo es que el significado depende del uso. Y no que el uso depende del significado, que sería la aplicación. Entonces, los conceptos tienen tres partes. La situación, que tiene que ver con la referencia del concepto. Los invariantes operatorios, que son los que le dan sentido al concepto. Lo que yo hago con la actividad en una situación es lo que hace que emerjan ciertos conceptos y no otros. Otra vez, entonces, los conceptos se definen por el uso. Y el sistema de representación, que es la parte semiótica del concepto, el conjunto de signos que yo utilizo para referirme al concepto. Lógicamente, el desarrollo de conceptos entonces está fuertemente ligado a las situaciones a las que se va a enfrentar el sujeto. Son las situaciones las que le dan significado a un concepto y, por supuesto,
que no hay ninguna razón para que se desarrollen conceptos complejos si no se ofrecen al sujeto la posibilidad de enfrentarse a nociones complejas. Otra noción importante que distingue Vergniaud es que no tenemos que confundir conceptualización con simbolización. Conceptualizar es identificar los objetos, sus propiedades, relaciones, transformaciones. La conceptualización proviene de la percepción y de la construcción de esquemas. La conceptualización puede ser individual o puede ser colectiva y tiene un origen empírico en la experiencia y en la historia experiencial de ese sujeto. En cambio, simbolizar es usar signos, herramientas, materiales, sistemas de signos que pueden ser visuales, sonoros, lingüísticos o no, para comunicar. La comunicación supone la existencia de significados y de conceptualización. Es lo que dijimos, bueno, si alguien te lo puede decir, por supuesto que vos podés afirmar que tiene algún significado sobre lo que te está diciendo o la referencia de eso que te está diciendo. Pero fíjense que la inversa no es verdadera. El hecho de que alguien no te pueda decir algo no significa que no tiene ningún significado. Los sistemas de significantes y de significados son compartidos en general, son sociales, son compartidos por una comunidad, aunque por supuesto pueden ser individuales. Una noción también muy importante y muy actual, incluso en términos de por ejemplo, de los avances actuales en neurociencias, tiene que ver con la noción de representación. Vergniaud asocia la noción de representación a lo que él llama el flujo de la conciencia. Y él dice que ese flujo lo experimentamos todos. Todos tenemos permanentemente imágenes visuales, auditivas, cinemáticas, hápticas, tanto en la vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, como cuando dormimos. Y uno es consciente de sus gestos y palabras, aun si solo son esbozados en el pensamiento, aunque no sean explicitados. Este ir y venir continuo, ¿no? Es una evidencia para Vergniaud de el hecho de que la representación está funcionando en nosotros permanentemente. Esto me hace acordar al modo de funcionamiento por defecto del sistema nervioso. El flujo, justamente ese es el modo de funcionamiento por defecto, el flujo de la percepción, entonces, es parte del flujo de la conciencia y también es parte del flujo de la imaginación. Otra cosa importante, otro sentido que le podemos dar al término representación, tiene que ver con los signos y los símbolos, que es obvio, ¿no? Usamos signos y símbolos para representar lo que sentimos, lo que pensamos, etc. El trabajo del pensamiento, entonces, es, por supuesto, acompañado por la utilización de formas lingüísticas y no lingüísticas y por la manipulación de símbolos. De aquí, digamos que, como conclusión importante, la numeración y las notaciones matemáticas y algebraicas no son en sí mismas conceptos matemáticos. Reitero. La numeración, la escritura de los números y las notaciones algebraicas en sí mismas no son conceptos matemáticos. ¿Por qué? Porque del mismo modo que la notación musical que se escribe en el pentagrama no es la música, eso desde ya no implica que la ejecución de ciertas obras no sería prácticamente en una orquesta, por ejemplo, si no hubiera notación musical, sería impensable que funcionara la orquesta y que cada uno ejecutara su parte. Pero el lenguaje no es el pensamiento. Ahora, en esto Vergniaud se diferencia de Vygotsky un poco. Pero, ¿qué sería del pensamiento si no fuera por el lenguaje? O sea, la notación musical no es la música,
pero ¿qué sería de la música sin ella? Entonces, obviamente, no se trata de negar las formas predicativas del conocimiento, pero sí se trata de entender que no es lo mismo el lenguaje o la expresión notacional de un conocimiento que el conocimiento. Y eso en matemática es muy importante. Obviamente, también la noción de representación se asocia a que tenemos sistemas de conceptos que nos permiten relevar la información, entender el mundo, regular nuestra actividad de manera pertinente. Y que esto incluye a la percepción, y que la percepción de las cosas no es absoluta, sino que está estructurada por los conceptos que nosotros tenemos acerca de las cosas. Los conceptos pueden ser, entonces, insistimos, tanto implícitos como explícitos. La idea contraria es reservar la noción de concepto solo para los conceptos explícitos. Y eso nos aleja de entender el proceso de conceptualización de lo real, si hacemos eso. Por otro lado, hay representación también, eso se evidencia en el hecho de que disponemos de un amplio repertorio de esquemas porque no podemos construir novedades a cada segundo, ni para tomar el colectivo, ni para levantarnos a la mañana, ni para lavarnos los dientes, ni para resolver una ecuación. Y es muy importante entonces entender que hay representación y hay esquemas que se representan mentalmente y que eso nos permite regular la actividad, regular la acción, anticipar. Hay una cosa importante, que es que para Vergniaud los esquemas son, por un lado, sistemáticos, pero por otro lado, dice Vergniaud, el pensamiento es oportunista. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que el pensamiento hace fuego con cualquier madera. Hay veces cuando decimos que no entendieron las consignas y se fueron a pensar otra cosa, que supuestamente no deberían haber pensado, es porque cada persona lee el mundo según los esquemas que posee, según los conceptos que posee y organiza su actividad en consecuencia. Las actividades lingüísticas, por supuesto, son muy importantes. Entonces, Vergniaud va a establecer una relación entre conciencia y actividad. La conciencia acompaña a la actividad, pero cuidado, no somos conscientes de toda la actividad. Y eso lo vemos muy bien cuando vamos manejando, escuchando la radio y hablando por el celular, espero que con manos libres, ¿sí? Hay hechos que ocurren y que son parte de la actividad que desarrollamos, de los cuales no somos conscientes. La conciencia, entonces, tiene solo una parte muy pequeña de nuestra actividad y de la manera como funcionamos en situación. Fundamentalmente, la conciencia tiene la elección de la información y el control de los efectos de nuestras acciones. Y entonces, los conceptos que usamos en una situación están profundamente determinados por las características de la actividad, por las metas que el sujeto tiene para la situación y por las restricciones que van a dirigir su accionar. Y estas restricciones pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Y eso es muy importante porque justamente gracias a la conciencia es que podemos evocar los objetos que están ausentes o imaginar objetos o crear nuevos objetos. Con relación a la noción de competencia, Vergniaud nos va a dar 4 definiciones que no sé si van a venir al caso ahora, porque nosotros no estamos pensando en medir las competencias, sino que, pero es importante que consideremos que una parte muy grande del conocimiento que poseemos tiene que ver con competencias que no se pueden poner en palabras de manera fácil. Pero son muy importantes las competencias porque permiten responder de una manera que es a la vez automática y eficiente. Por ejemplo, imagínense un cirujano y una emergencia durante una cirugía. Y
Estas competencias son fundamentales en el ámbito social, laboral, escolar, profesional, etc. En una definición, Vernet dice, bueno, yo soy un científico y voy a dar definiciones de competencias. Para él, una persona es más competente que otra si sabe hacer cualquier cosa que esa otra no sabe hacer. Y también si en el tiempo T, versus el tiempo T', sabe hacer en T cualquier cosa que no sabía hacer en T'. Este criterio, entonces, le permite evaluar la competencia, digamos, como resultado de la actividad. No le importa en esta definición cómo hace algún sujeto, o sea, si sabe sumar dos fracciones de igual denominador o de distintos, si sabe multiplicar polinomios o dividirlos, etcétera, ¿no? Una segunda definición que propone es que cuando un sujeto en un tiempo T se vuelve más competente que en un tiempo T', si él tiene una manera más eficiente de proceder. O sea, que la competencia tiene que ver con un costado de eficiencia. Entonces, en esta definición, más que interesarse en el resultado de la actividad, Vernet se va a interesar en la forma de la actividad. O sea, si la actividad es más eficiente o menos eficiente. Luego ponemos algunos ejemplos. También va a relacionar la competencia con el hecho de que un sujeto es más competente que otro si dispone de una variedad de recursos que le permiten utilizar, cuando es pertinente, un procedimiento u otro, y de esa manera adaptarse mejor a las contingencias de la situación. Esta cuestión de saber qué hacer en una situación, que es tan característica de las profesiones, ¿sí? Es decir, es el hecho de que una persona es profesional en algo porque frente a una determinada situación sabe exactamente qué hacer y lo hace de manera correcta. Y, por otro lado, una cosa muy importante también en una profesión, Vernet liga mucho las competencias a la profesión, no tanto a la escuela, como ha hecho o entronizado el enfoque PISA, sino que una persona es más competente que otra si duda menos frente a una situación nueva o frente a algo a lo que nunca se había enfrentado. Y esto, de nuevo, es parte de la actividad, incluso de la actividad no consciente. Y vuelvo al ejemplo del cirujano, o vuelvo al ejemplo del mecánico que escucha el motor y sabe qué hacer, o del programador que tiene 300 líneas de programas y va a la línea donde tiene la falla. Y uno dice cómo lo hizo. Ser competente no es entonces hacer lo mismo siempre, sino, al contrario, ser capaz de enfrentar y resolver situaciones nuevas que uno nunca había encontrado antes y desempeñarse eficientemente. El dominio profesional, entonces, no se trata solo de encontrarse con las mismas situaciones, sino de poder tratar esa variedad de situaciones y saber qué hacer según las diferencias entre las situaciones. Competencia, entonces, es poder lidiar con ciertas situaciones sin reflexionar demasiado. Esa es otra contradicción, ¿no?, que tenemos en la competencia. Si yo tengo que pensar demasiado qué hacer, bueno, mi competencia flaquea, porque justamente en una profesión el que es profesional es porque es el que sabe qué hacer. Y poder improvisar en una situación que es totalmente nueva, como les decía. En la enseñanza de competencias, cosa que es obvio que de lo que hay que ocuparse, porque las profesiones son algo central en el mundo en que vivimos, o sea, el mundo del trabajo requiere de profesionalización y de competencias, tienen que ser estabilizadas, por un lado, y por otro lado, tienen que poder evolucionar. Todo este ámbito es un gran ámbito de trabajo, de hecho, la didáctica profesional es un campo propio dentro de lo que es la didáctica. Y para finalizar, entonces, examinemos algunos problemas
que forman parte de lo que encontramos o de los que tratamos en la escuela, de los que se nos propone el currículum. Por ejemplo, los invito a considerar el problema de Ana, que propone que se quiere ubicar a un grupo de alumnos en aulas y que si uno los pone de a 40, le quedan 25 afuera. Y si uno los pone de a 42 por aula, le queda uno solo afuera. Y el problema dice, que el profesor presenta este problema a la clase, calculen el número de alumnos y el número de aulas que hay. ¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar? Bueno, pasa algo que es producto no de la casualidad o de el ensayo y error, como mucha gente piensa, sino que en menos de 15 segundos, una persona o dos, algunos lo dicen, otros lo callan, pero alguien dice 12, y el profesor, si era un profesor, se queda mudo. ¿Cómo 12? Sí, 12. 12 aulas. 12 aulas y 505 alumnos. Eso lleva un ratito más porque hay que hacer una cuentita una vez que se sabe que son 12. Ahora, ¿qué pasa si nos ponemos a mirar de cerca la actividad que está por detrás de esto con la lupa o con los anteojos de la TCC? Miremos un poco esto, lo que les pasa a los chicos, lo que nos pasa a nosotros, etc. Cuando esto me pasó personalmente por primera vez con Ana, decidí llamar a Ana y le pregunté cómo sabía que eran 12 cuando terminó la clase y me repuse del shock que era haber dicho, bueno, hice este problema para estar una hora de clase tranquila y pensando que los alumnos iban a tener mucha tela para cortar y sin embargo no sucedió eso. Bueno, Ana primero me dijo que no tenía ni idea porque había dicho 12, pero que era 12. Y cuando fuimos a una entrevista, en profundidad, una entrevista tipo psicológica, podríamos decir, de psicólogo del aprendizaje, ella dijo, si coloco 42 chicos en cada aula, entonces me queda afuera un alumno. Fíjense que eso es un teorema en acto. Si coloco 40 chicos en cada aula, me van a sobrar 25 alumnos. Otro teorema en acto. Si de cada salón en el que hay 42 yo saco 2, voy a tener 40 en cada aula. Y los que no están ahora ubicados van a ser 25. Eso es una doble cuestión. Eso puedo escribirlo como un teorema en acto o como una sucesión de teoremas en acto y como una regla de inferencia. Sigue. Pero como yo ya tenía un alumno afuera, entonces tuve que haber sacado 24, ¿no? Tuve que haber sacado 24 si ya tenía una afuera. Otra vez, reglas de inferencia, reglas de control y teoremas en acto. Entonces, divido 24 por 2, lo cual me da 12, que es el número de aulas. Otra vez, reglas de inferencia y teoremas en acto. Y entonces hago 12 por 42 y le sumo 1 y me va a dar 505. Y hago 40 por 12 y le sumo 25 y también me va a dar 505, a lo cual se agregan los teoremas en acto, hay la misma cantidad de alumnos y hay la misma cantidad de aulas en las dos condiciones. Ahora bien, cuando pasó esto, nosotros como personas que estábamos intentando entender lo que estaba haciendo Ana, interpretamos las palabras de Ana. ¿Y por qué? Porque Ana, cuando empezó a explicar por qué le daba 12, ella empezó a hacer muchos gestos así con las manos y a cerrar los ojos y a hacer cosas como así. Cuando los estudiantes hacen eso, en general, está bastante documentado que es porque están experimentando una imagen. Entonces nosotros reconstruimos esta imagen de cuál era el razonamiento de Ana, ¿no? Si los ponía de 40 tenía 25 afuera, ¿sí? ¿Y cómo hacía para llegar a 1? Si los ponía de 42 tenía 1 afuera, y entonces ¿cómo hacía para llegar a 25? Bueno, o agregaba 2 o sacaba 2 y etc. También, cuando es muy frecuente que encontremos este tipo de escritura, que algo les preguntamos, ¿no? Que Ana dice, bueno, 25 menos 1 me da
24, lo divido por 2 me da 12, 12 por 42, más 1 me da 505. Fíjense que acá, esto también podemos relacionarlo, ¿no?, con una cuestión esperada por nosotros. Nosotros esperamos que las ANAs que tenemos en las clases hagan estas cosas. Que nos pongan la ecuación, que nos digan que esta C es igual a esta C. En general, esto no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque esto es muy complicado. Ahora, observen nuestra ANA, si no es lista, ¿no? 25 menos 1 es 24 y divido por 2 porque esto sale de que 42 menos A menos 40A da 2. Y por supuesto, bueno, acá viene la cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos un conjunto de invariantes operatorios verdaderos, de teoremas en acto verdaderos, mal escritos. ¿Están de acuerdo que está mal escrito? Porque obviamente 25 menos 1 no es lo mismo que 24 dividido 2, o que yo sepa, ¿no? Y ni que 12 por 42, bla, bla, bla. Acá tenemos, si esto ocurriera, tenemos una cantidad muy grande de teoremas en acto verdaderos y nuevos, que no tienen nada, que tienen que ver y no tienen que ver. Hay un conjunto nuevo de teoremas en acto acá, porque ¿cómo se pasa de acá a acá? Pero están bien simbolizados. Acá, si pretendemos esto, tenemos un esquema gigante. ¿Por qué? Porque es el esquema de entender que el conjunto solución de esto, ¿sí?, y de esto van a coincidir. O sea que estas expresiones, lo que yo les estoy pidiendo, posiblemente, o lo que quiero saber, es cuando esas dos proposiciones son equivalentes. Y el resultado que obtengo, y eso entonces se llama el esquema de la equivalencia. Luego nosotros decimos, bueno, chicos, traigan el GeoGebra. A propósito, no traje GeoGebra, traje otro, el Gramática. Y representen esas rectas, ¿no? Fácilmente, eso es una pavada. En 5 lo haces. Pero resulta que acá hay otra vez nuevos teoremas en acto verdaderos y bien simbolizados, que nos llevan a ver también que hay nuevos conceptos, no en acto, sino nuevos conceptos, una situación diferente, simbolizados en otros sistemas de representación. ¿Por qué? Porque yo estoy usando, esto es un sistema de representación, tengo el temita de las escalas, para colmo, si quiero ver las cosas, no tengo las mismas escalas en los dos ejes, tengo una manera de expresar que es con la C despejada, como estaba acá, pero no sé si esa es lo mejor. Tengo un objeto algebraico, que son las funciones, ¿no? Porque estoy estableciendo una variación entre esta cantidad de estudiantes y la cantidad de aulas. Y me pregunto, ¿este objeto es el más apropiado para llegar a esta equivalencia? Y les pregunto a todos. Y acá tenemos nuestra inspiración, o sea, hay chicos que dibujan cosas así, ¿no? Cuando uno les... Y si esos chicos agarran a un profesor no informado, el profesor va a decir, ¿qué? ¿Y esto qué es? Bueno, ¿esto qué es? Esto es, hay la misma cantidad de aulas, ¿sí?, en los dos casos. Esto que es, te lo pongo a 40, ¿sí?, es el esbozo, no totalmente explícito, de una forma de razonar. Y otros chicos dicen, mira, tengo los 25 afuera, porque los puse de a 40 y les voy agregando de a 2. Y después dicen, a ver cuántas veces lo hice, 12 veces, y acá llegué a 1. Listo, son 12 aulas. Pensemos, para terminar, en otro problema. El problema que llamamos el problema de José. Y dice así, en una granja hay cisnes y conejos. En total hay 550 cabezas, o 550 animales, y José contó que había 1580 patas. ¿Cuántos conejos y cisnes hay?
Bueno, una posibilidad, agárrate el Excel, programate las celdas, pone un paso variable, o sea, puedes empezar de a 1, o podés, esta celda la programás como en función de esta, pones una fórmula para las patas y pones una fórmula para las cabezas, la programás. Y bueno, con suerte podés hacer el paso que sea de a 10, ¿no? Como vas variando acá, los cisnes o los conejos o como quieras, y haces toda esta tablita y, por supuesto, llega un momento que decís, acá está, esto cumple las dos condiciones del pobre José. También podés hacer un Excel y no querer arrastrar el cursor y directamente te vas fijando, vas cambiando los números hasta que llegas a las condiciones esas. Eso te puede ayudar, ¿sí? Te puede ayudar a construir algo bastante interesante para mi modo de ver, que es un modelito. O sea, vos acá lo que tenés, lo que construís, porque como tuviste que programar las celdas, mejor o peor, a la pregunta de cómo hago para que se escriban esas relaciones. Bueno, vas a tener que construir un modelo. Y la ventaja que tiene este problema es que si bien hay estudiantes que son capaces de darte la respuesta, así como tipo Ana, es más difícil darte la respuesta acá, inhibe las resoluciones que llamamos traductivas, que es la manera incorrecta en que nosotros enseñamos álgebra en la escuela. O sea, nosotros ponemos situaciones que se pueden resolver numéricamente para usar una herramienta súper sofisticada, ¿sí?, que no es necesaria para resolver esa situación. Ahí entonces creamos un gran lío. Lo que estamos haciendo es que proponemos situaciones inadecuadas para el conocimiento que queremos enseñar. Nos parece que este problema, dentro de todo lo que hay, es un poco más rescatable. Y entonces decimos, bueno, representemos gráficamente, pero fíjense una cosita, representemos la ecuación de dos variables, no la dependencia funcional. Entonces esto nos va a ayudar más con el esquema de la equivalencia, en el sentido de decir, bueno, solamente para un caso, los pares ordenados o los puntos asociados a cada una de estas ecuaciones, que son infinitos y que cumplen con los valores de la tabla también, solamente en un caso ambas ecuaciones tienen la misma coincidencia. Ahora, les vuelvo a preguntar. Acá aparece un nuevo objeto, nuevos conceptos en acto, nuevos teoremas en acto y un objeto nuevo que es el objeto algebraico ecuación de primer grado en dos variables. Ahora, hay chicos que hacen esto para perplejidad y gente que hace esto. ¿Qué pasa, dice esta gente, si todos los animales fueran conejos? Bueno, habría 2.200 patas y sobrarían, ¿sí? Sobrarían 480 patas. ¿Para qué? Para tener las que tengo que tener, que son 1.500. Entonces, bueno, me dedico a sustituir, ¿sí?, conejos por cisnes. Como ya tenía 2 patas contadas, entonces tengo que dividir por 2, 480 lo divido por 2 y me da 240. O también puedo pensar, ¿y si todos fueran cisnes? Y bueno, si todos fueran cisnes, me van a faltar, voy a tener 1.100 patas, entonces me van a faltar patas. Fíjense que acá tenemos una variedad enorme de teoremas en acto y reglas de inferencia y reglas de control verdaderas y bien simbolizadas, y que nos pueden llevar, o que querríamos que nos llevaran, a expresiones que pueden ser así, o expresiones que pueden ser así, ¿no? Para esto necesitamos nuevos teoremas en actos verdaderos y bien simbolizados. También necesitamos nuevos conceptos simbolizados en otro sistema de representación, que es el propio de la notación algebraica. Y, de nuevo, la pregunta es, nosotros insistimos a los chicos, creo que todos lo hacemos o lo hemos hecho alguna vez,
en que en estos casos tenemos que despejar, así, ¿no? Y sustituir o despejar la misma letra en los dos casos, por ejemplo, acá despejar la letra, o sea, lo llevamos para el lado del objeto algebraico función. Pero fíjense que si nosotros queremos construir la equivalencia, quizás el objeto algebraico, como mostré antes, más adecuado, y lo que podríamos hacer al trabajar con este modelo, sería el de ecuación en dos variables, cosa que por supuesto no hacemos porque pensamos que las dos variables son muy complicadas para los niños. Por más que si usamos los Excel y los GeoGebra y bla, 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 estamos en un dominio que podría no ser funcional y podría devenir a posteriori funcional, y de nuevo entonces estamos en el cuento de que las situaciones son las que generan los esquemas y los conceptos, y que nuestro trabajo es analizar bien qué le estamos proponiendo a nuestros alumnos. Bueno, este es el fin, ha sido todo, y esta es una imagen del glaciar Perito Moreno que muestra que esta pared tiene como 2 cuadras y es solo el 1% de lo que hay acá abajo. Eso es una gran metáfora para la conceptualización. Lo que se ve de la conceptualización es como cuando hay un cubito adentro del agua, apenas un porcentaje muy pequeño de todo ese iceberg gigante. Y eso es algo que nunca tendríamos que perder de vista. Bueno, muchas gracias y un placer haber estado con ustedes en estas condiciones y esperamos haberles dejado algunas inquietudes, algunas preguntas, pocas respuestas, muchas preguntas. Y esa es la idea, y no se tienen que sentir mal por eso. La conceptualización de la teoría de los campos conceptuales es un desarrollo a largo plazo también. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora tenemos el momento de preguntas. Si alguien quiere preguntar, puede encender su cámara y su micrófono. Parece que está todo muy claro. Parece que sí. No. En la última clase. No, yo te haría una pregunta. No sé si estoy con micrófono activo. Micrófono sí, cámara no. Ah, bueno. A ver, ahora sí. No, tenía todo cancelado en mute, no sabía si estaban dando o no. Yo te pediría, por favor, Rita, si me explicas un poco más, nos explicas un poco más, por lo menos para mí, la diferencia entre lenguaje y sistema de representación en la matemática. Así, de una forma más, a ver, mejor, nuevo. En la matemática y en lo que sea. A ver, entiendo que la matemática no es un lenguaje, eso lo entendí. Ahora, la diferencia entre el lenguaje de y el sistema de representación de. Bueno, el lenguaje tiene funciones que no tienen los sistemas de representación. El lenguaje es el lenguaje verbal y el lenguaje oral, o sea, y escrito. Es básicamente eso. El lenguaje tiene una función comunicativa, tiene una función epistémica y tiene una función social. Ahora, yo no me imagino, Rosbasco, llamándote por teléfono y usando una ecuación para decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Sí? Entonces, es evidente que si bien hay un sistema de signos, por ejemplo, muy asociado al álgebra, o al álgebra matricial, o al álgebra vectorial, cada uno con su sistema de signos, ¿verdad? Pero yo no te puedo llamar por teléfono con una integral, o ir a la fiambrería y decirle que me dé 100 gramos de jamón con eso. No alcanza, ¿te das cuenta? Hay una fonación, hay
hay un reconocimiento social de todos esos signos, hay grafemas, fonemas, son todas instancias distintas que son propias del lenguaje humano y solo del lenguaje humano. O sea, si te diría que hay algo que define a lo humano, es el lenguaje. Entonces, por más que vos tengas delfines o perros que hagan guau guau y que ese sea un sistema auditivo de comunicación, guau guau, mueve la cola el perro, son todos gestos, son todos signos, pero eso no constituye un lenguaje. Ok, a ver, pará, te pregunto. El álgebra es el sistema de representación. Sí. Que el lenguaje es algo mucho más amplio que, por ejemplo, gráficos, etcétera, entraría en la parte del lenguaje matemático no algebraico. No, es que no es un lenguaje, Rosbasco, claro, de nuevo. La manera, el decirle lenguaje es un error que lleva al otro error de pensar que como es lenguaje, entonces me lo tiene que poder decir y tiene que ser así. O sea, a que eso no sea un problema. Y el punto es que eso es un problema y que además hay un conjunto de conceptos ligados a los sistemas de representación. Si vos querés usar el sistema de representación de señas para hablar, por ejemplo, con un mudo, ¿entendés? Vos vas a tener, y eso no es un lenguaje tampoco, no llega a ser un lenguaje, pero está más cerca. Pero vas a tener un conjunto de sistemas de signos diferentes que para escribir las ecuaciones de matemática. Escribir los números no es tener el concepto de número. Ahora, ¿es importante escribir los números? Sí. De hecho, vos tenés montones de chicos que te cuentan hasta el 40, al 50, a los 6, 7 años, pero eso no implica que entiendan los números o que entiendan el sistema de numeración. O lo que es el número, que entiendan la cardinalidad, la ordinalidad, que entiendan que es mayor, que es menor, la equivalencia, etcétera, una serie de cuestiones. Ahora, fíjate, vos dirías que Ana, cuando hizo 25 menos 1 y etcétera, vos dirías que Ana, que lo estaba haciendo numéricamente y mal escribiendo, porque no está bien escrito, ¿verdad? Está muy mal escrito matemáticamente eso. Ahora, ¿vos qué dirías? ¿Que Ana no tiene conceptos? ¿Que Ana no entendió el problema? No, ahora no, de ninguna manera, pero con ese renglón que nos pasaron para opinar, no se me ocurrió todo lo que nos relataste vos. Bueno, pero a ella sí. No, bueno, está bien, pero yo tenía que opinar. Es que ese renglón chicos, no se me ocurrió nada, Y es que, ¿por qué? Pero pará, ¿por qué no se te ocurrió nada? ¿Por qué? Porque, bueno, ahora tendría que ver lo que escribí, pero realmente... No, nosotros estamos seteados con las ecuaciones. No, eso seguro. Yo y todos los profesores de matemática. Sí, estamos seteados con las ecuaciones. Nosotros enfrentamos la situación con la representación algebraica. ¿Entendés? Entonces, claro. Sí. ¿Y a ella por qué se le ocurren otras cosas? Porque ella no tiene disponible eso. Por eso el punto pasa, porque nosotros no podemos poner problemas, si queremos enseñar álgebra, problemas del tipo el doble de la edad de Juan más la de Pedro da 208, y la suma de la edad de Juan y la de Pedro da, no sé, 100. ¿Cuánto, si es posible, no sé si tiene solución, qué edad tiene Juan y qué edad tiene Pedro? Porque eso es como tirarle un misil a un hormiguero, ¿entendés? Para estudiar un hormiguero, usar un misil. Y sí, vos vas a destruir el hormiguero. Acá es lo mismo. Eso te lo resuelven los chicos con aritmética. Entonces, bueno, no vas a conseguir tu objetivo, porque ellos son una bala para los números. Son realmente una bala para los números. Y por esa razón, ¿y nosotros qué pretendemos? Que escriban eso, pero vos te das cuenta la distancia abismal que hay entre el razonamiento de Ana o el que hace lo de los conejos, que dice si todos fueran conejos o si todos fueran cisnes pasaría tal cosa o tal otra. Entonces, bueno, esto lleva a decir que nosotros tenemos que tomarnos un gran cuidado con analizar lo que proponemos para enseñar. Aunque estén los libros, aunque los libros estén llenos de gansadas del tipo el doble de tu edad más el triple de la misma. Sí, yo no porque esté en el libro, pero se me ocurre
si acá se puede confesar los pecados, se me ocurría esta cuestión de ir de lo simple a lo complejo también. La idea de formalizar una ecuación con un enunciado excesivamente sencillo y verificable por otros métodos no me parecía mala. De hecho, no sé si me parece mala. Bueno, a mí sí me parece mala porque creo que yo no creo que se pueda formalizar una oración de esa forma. Yo creo que hay otras formas, o sea, que hay mejores formas. Quizás no sé si es mala, pero fíjate que con el Excel, con la programación del Excel, vos tenés una herramienta que te permite llevar al modelo. Yo lo que digo es que quizás sean mejores, más eficientes situaciones como las que te permitan tener un modelo. Porque el álgebra, si hay algo que tiene, es que te permite modelar, y esa es la importancia. Otra cuestión es no tratar levemente, todo lo queremos hacer con GeoGebra hoy, ¿no? No tenemos ningún tipo de reflexión sobre la complejidad que hay detrás de eso. Entonces, para nosotros es re obvio que tienen que despejar C igual C y qué sé yo, I igual I, porque usamos Y y X, y eso no es obvio, eso es dificilísimo. Esto es dificilísimo. Entonces, a eso es a lo que apuntamos con el análisis de esos dos problemas, que insisto, yo opino que son malos problemas para enseñar sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, si usamos esos problemas, yo lo que digo es que capaz que podríamos darle una chance a ver si nos enteramos de lo que piensan los chicos sobre los problemas. Y nosotros no le damos chance a eso. Y entonces capaz que si trabajamos con las ideas de ellos y preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué representa? ¿Por qué hay que hacer 42 menos 40? Y resulta que hay que hacer 42 menos 40. Y eso me parece como una magia, no sé, me parece algo maravilloso. A mí, como persona que le gusta la matemática, ¿no? Y que haya que hacer 25 menos 1 y que eso quede al final, ¿no? En la ecuación. Y que la chica haga 25 menos 1. Pero no es porque le acertó. Les aseguro que más de un chico hace eso si le das ese problema. Y eso que no son los problemas, estos no son los problemas típicos que se usan en los libros. Los problemas son meramente traductivos los de los libros. Nosotros tratamos de evitar, de pensar que para enseñar álgebra debemos evitar los problemas que son traductivos y provocar la necesidad del modelado. ¿Sí? Ya en el año que viene vamos a conversar más de esto. Esto es solo como el aperitivo, digamos, del problema. El tentempié del problema. Y es muy difícil. A mí cuando me pasó eso, a mí me produjo un gran shock darme cuenta de que yo estaba pasando por encima de las formas de pensar de mis estudiantes. O sea, no fue una cosa que, sí me di cuenta y al día siguiente empecé a ver lo que pensaban mis estudiantes. Lo negué. Es todo un proceso también, amigarse con las formas con las formas de matematizar de los estudiantes, porque eso es actividad matemática. El problema es que no es el pináculo de la actividad matemática, que es lo que nosotros pretendemos, pero es actividad matemática genuina. Y bueno, tenemos que darle una oportunidad, me parece, a esa actividad. Y no sabés lo que son los chicos cuando ellos descubren que vos le das una oportunidad a esa actividad, ¿no? A esa actividad matemática, que la reconoces como una actividad matemática genuina. A la de ellos, digo, ¿no? Sí. Gracias. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo lo que quería era, no sé si está escuchando, porque abrí el micrófono, ¿se escucha? Sí. Bien. Lo que no me termina no termino de entender, es probable, esta cuestión de que no hay forma de que hay cuestiones que los chicos no pueden poner en palabras. Y me cuesta terminar de aclarar eso. ¿Sí? De aclararlo en mi cabeza, porque si bien obviamente no lo van a poner en las palabras que uno esperaría
o con la formalización que se esperaría, pero no me ha pasado situaciones en las que no encuentren forma de contarme o de proponerme a veces, decirme cosas como, profe, si lo haces de esta otra manera, o sea, esta cosa de utilizar el lenguaje, les es más fácil ponerlo en palabras que escribirlo, por ejemplo. Y, bueno, o sea, a mí me ha pasado, lo que yo me refiero a la experiencia, entonces me cuesta pensar que no puedan, digamos, tomándonos el tiempo necesario para escuchar lo que ellos estén diciéndolo, de la manera que lo estén diciendo, que no puedan ponerlo en palabras. Me cuesta entender esa parte. No todo el conocimiento que tenés lo puedes poner en palabras. Te pongo el ejemplo de hacer una tortilla, sacándote de la matemática. Hacer un huevo frito. Yo, si me lo preguntás rápido, y no sé si te lo puedo poner en palabras. Te pongo el ejemplo de tomar una curva en el auto. Yo lo sé hacer, pero entendí la parte de que hay implícito en aquello que uno va a poner en palabras, hay conocimiento implícito que no lo incluye en las palabras. ¿Por qué no? Y hay conocimiento que no se puede poner en palabras, y igual es conocimiento. Cuando vos tenés un bebé que conserva el objeto, o que tiene idea de que hay un conjunto que tiene mayor cantidad que otra y tiene 3 meses, como hay experimentos que muestran eso, que hay el concepto de numerosidad ya se tiene a los 3 meses de un bebé, tiene concepto de numerosidad, vos decime cómo te lo pone en palabras. Pero ahí el problema no es que no lo puede poner en palabras, sino que no tiene lenguaje aún. El problema es que no lo puede poner en palabras. Entonces, lo que estamos diciendo... Claro, no estamos diciendo que está mal poner en palabras. No estamos diciendo que nunca se puede poner en palabras. Estamos diciendo que lo que podemos poner en palabras es una parte muy pequeña de todo lo que sabemos. Bien, sí. Eso es lo que estamos diciendo. Y tampoco estamos diciendo que no esté bueno tratar de producir que se pongan cosas en palabras. Pero te digo una cosa, si yo ya te puse una fórmula, yo creo que sobra, a menos que sea con fines de investigación, que yo te pida que me lo pongas en palabras. Si vos me escribís una fórmula y está bien, entonces ¿para qué? Yo no necesito que me lo pongas en palabras. No. Porque ya tenés una forma explícita de escribir. Y estoy de acuerdo contigo, por supuesto, que escribir es mucho más difícil que hablar. Creo que el tema, Gabriela, pasa por decir, los objetos matemáticos, nosotros, ¿cómo los presentamos? Ni siquiera sería poner en palabras, los presentamos directamente con la formalización. Y la distancia entre lo que los estudiantes pueden hacer y la formalización es enorme. Estamos diciendo, no podés empezar por la forma predicativa, porque hay muchísimo abajo de eso. No estamos diciendo que esté mal. No estamos diciendo que esté mal poner en palabras. Yo creo que si vos tenés un sistema de representación y los estudiantes ya lo dominan, por ejemplo, el numérico, no sé si les pido que les pongan en palabras. No me sirve que lo pongan en palabras. A menos que yo sea un psicólogo, ¿entendés? Eso es distinto. Yo cuando dije, Ana, explícame lo que hiciste, vení para acá, explícame lo que hiciste, lo que estaba actuando como una persona que estaba haciendo una investigación en psicología, no como una profesora. Sí. Ahora, si vos le decís, bueno, pero ¿por qué eso es así? Que eso es otra cosa. ¿No? No es solo poner en palabras. ¿Cómo sabés que eso es así? Y ella empieza a darte razones, y eso me parece que está muy bien, ¿no? Argumentar por qué algo es verdadero, matemáticamente hablando, o en el ámbito que vos quieras. Puede ser también en la política, ¿no? O en la historia. Y está muy bien. No se trata de que no. Escribir, como dijiste, es mucho más difícil que hablar. Eso, por algo la escritura es una cosa que tiene una antigüedad de 5.000 años y el lenguaje tiene una antigüedad de 300.000 años en la especie humana. Por algo es. Eso está claro. Ahora, además de eso, el punto es,
que antes de escribir hay un montón de conocimiento previo a eso. Y ahora, ¿está mal que vos como profesoras trates de producir explicitación? Por supuesto que no. Ahora, yo te digo, si la gente enseña, por ejemplo, la función afín, I igual a por X más B. Eso no es la función afín. Ese es el mensaje. Y yo no entiendo la función afín porque puedo poner I igual a por X más B. Yo no poseo el concepto de función afín porque puedo poner I igual a por X más B. Yo no poseo el concepto de proporcionalidad porque puedo escribir el producto de los medios de una proporción es igual al producto de los extremos. A es a B como C es a D y hago los productos cruzados. Eso no implica que yo entiendo la proporcionalidad. Hay un montón de acciones importantes que me hacen construir la idea de proporcionalidad. Escribir f de x igual a k por a a la x no significa que yo entienda la función exponencial. Y fíjate que ese es el principio del cuento cuando enseñamos. En la mayor parte de los casos, el principio del cuento es sea f de x igual a por x más b, siendo a distinto de 0 y b, a y b reales. Ese es el principio del cuento. Y el punto nuestro es que ese no puede ser el principio. ¿Por qué? Porque ese es el final, no el principio. Esa es la formalización, sería la parte... Eso es confundir conceptualización con formalización. Exacto. Ahora, si vos me decís, ¿y cómo corcho querés que haga? Bueno, no sé. Bueno, sí, un poco esbozo eso. Me parece que vos tenés situaciones en donde eso se puede necesitar. Y la proporcionalidad, bueno, vos tenés un montón de situaciones de tu vida que te conducen al campo conceptual de la proporcionalidad, y eso hay que tratarlo y hay que enseñarlo. Pero es mucho más que la función afín y que las afinidades. La función afín digo como escritura, no como concepto. No, seguro. Bien. Gracias. Y si te cuento, perdóname, ay, I igual, ponémelo en palabras, I igual a por X más B. Y la pregunta es, ¿y para qué querés que te lo ponga en palabras? Realmente es ocioso que alguien te diga, A es la pendiente, ¿sí? B es la ordenada al origen. Muy bien, 10. ¿Y eso qué es? Nada. A menos que vos sepas que cualesquiera dos puntos que tomes de esa expresión, ¿sí? De pares ordenados, si haces la resta de cualesquiera y las dividís, no importa en qué lugar lo hagas, te da siempre el mismo número. Y para hacer eso, es posible que no tengas por qué saber escribir que I es igual a por X más B. Pero si vos tenés claro eso, vos sabés que eso es un comportamiento lineal. Y vos sabés que si haces intentás el mismo esquema en un comportamiento que no es lineal, no va a pasar eso. No va a pasar que va a haber esa invariancia frente al incremento de un punto a otro, no importa dónde esté en la representación, por ejemplo, si estás trabajando en el sistema de representación de la geometría analítica. Ahí vos entendés bien la diferencia, bien, empezás a entender la diferencia. Si vos sabés que hay una constante metida ahí adentro y el papel que juega, si no, es puro bla bla, vos no entendés nada. Bueno, de eso un poco se trata, ¿no? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Parece que no. Bueno.
Bueno, si no hay nadie más, Rita, nos queda nada más que agradecerte, no solamente por esta clase teórica, sino también por todas las otras, y bueno, por todo, y agradecerles a todos también este tiempo para dedicarnos a conversar sobre estas cosas, ¿no? Sí, yo quisiera insistir en el mensaje para todos de que ustedes están haciendo una carrera, están enterándose de muchas cosas que no habían pensado hasta ahora, y tienen que darse el tiempo para que esas cosas maduren y no sentirse mal. Esto no es una cosa para rasgarnos las vestiduras, sino es una reflexión que todos nos hacemos y que es lo que es realmente entender incluso los milagros que nosotros hacemos en las clases. Digamos, la magia que somos capaces de desplegar. Yo, lejos de sentirme mal, digo que me tengo que sentir bien con esto. Nos tenemos que sentir bien y darnos cuenta de la complejidad que nosotros manejamos como profesores de matemática y de todo lo que tenemos que aprender y de todo lo que nos resta por aprender para enseñar mejor. Para enseñar mejor. No para que a los chicos les guste las matemáticas, sino para que los chicos entiendan que la matemática es parte de la solución, como dice Chevalar, o debe ser parte de la solución y no del problema. Para eso, sobre todo, fundamentalmente para eso. Así que bueno, ese es nuestro mensaje. Y la misma, digamos, la misma piedad que nosotros tenemos que tener con los chicos, también la tenemos nosotros con todo lo que ustedes sabemos que los choquea, todo lo que hemos estado estudiando, y por eso ustedes van a tener, por ejemplo, las preguntas de cuando se presenten a examen, porque es la cursada, ahora les vamos a dar las notas, pero cuando se presenten a examen, ustedes van a saber las preguntas. Ustedes saben las preguntas. No saben cuál les va a tocar, pero saben la pregunta. María Paz en unos días les va a poner las preguntas. Y son todas las preguntas que se estudiaron. Y entonces ustedes se presentan a examen pensando las posibles respuestas. Y dando una respuesta que va a ser una posible respuesta y no va a ser una respuesta estricta o una respuesta de libro estricta, ¿sí? a lo que esas preguntas son, pero tienen la posibilidad de escribirse las respuestas de las preguntas y de decir, esta es la respuesta, bueno, esta es mi respuesta, cuando estén en la instancia, digamos, del examen, que lamentablemente hay una instancia